Todo hombre puede adquirir por sí mismo el conocimiento de la ciencia espiritual. El hombre es un ser pensamiento y puede encontrar el sendero del conocimiento únicamente si se sirve del pensamiento como punto de partida. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una figura emergió para iluminar los secretos más profundos del espíritu humano. Rudolf Steiner, nacido en 1861 en la actual Croacia, fue mucho más que un filósofo o educador. Fue un visionario ocultista y un iniciado en los misterios del universo. Steiner fundó la antroposofía, un movimiento que descubría los velos de lo desconocido, combinando la filosofía idealista alemana, la teosofía y el gnosticismo cristiano en una sinfonía única de conocimiento esotérico. Denominó a su estudio ciencia espiritual, con la intención no sólo de comprender la realidad, sino también de transformar la percepción humana, llevando la claridad del pensamiento occidental al insondable reino de lo esotérico y trascendente. Su obra, La filosofía de la libertad, es una ventana hacia el potencial ilimitado del conocimiento humano, un potencial capaz de transformar a la humanidad a partir de la mente como órgano de percepción, cuyos objetos son los pensamientos. En 1899, Steiner vivió una experiencia transformadora que redefinió su conexión con el cristianismo, convirtiendo a la figura de Cristo en el centro de su estudio esotérico y espiritual. Esto lo distanció del orientalismo predominante de la sociedad teosófica, de la cual había sido un activo conferenciante. El controvertido caso de Krishnamurti, como designado para albergar la llegada del Maestro del Mundo, una idea que Steiner nunca apoyó, culminó en su ruptura con la teosofía y la fundación de la Sociedad Antroposófica. Sus innovadoras ideas se materializaron de manera práctica en su visión educativa, enfrentando persecuciones y críticas. Su enfoque radical originó las escuelas Waldorf, basadas en un profundo respeto por las etapas del desarrollo infantil, que se han extendido por todo el mundo y continúan influyendo en la educación contemporánea. Hoy nos adentraremos con un extenso resumen y síntesis en uno de sus textos más enigmáticos: Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores. En este viaje desvelaremos las técnicas y secretos que prometen transformar nuestra percepción y elevarnos a nuevas dimensiones de conciencia. ¿Estás listo para descubrir los secretos de un iniciado en el ocultismo? Acompáñanos en este sendero olvidado hacia el conocimiento espiritual. Consideraciones previas. Devoción y calma interior. En cada individuo yace un potencial latente para alcanzar conocimientos de planos superiores. A lo largo de la historia, místicos, gnósticos y teósofos han hablado de mundos anímicos y espirituales tan tangibles para ellos como el mundo físico que percibimos. Estas experiencias pueden ser alcanzadas si desarrollamos las facultades dormidas en nuestro interior. El verdadero desafío radica en cómo despertar y cultivar estas habilidades latentes, proceso en el cual solo aquellos que las poseen pueden aconsejar o enseñar. A lo largo de la historia humana, ha existido una disciplina a través de la cual aquellos con facultades superiores han transmitido su conocimiento a los aspirantes. Esta enseñanza, conocida como la disciplina oculta o esotérica, ha sido malinterpretada en ocasiones. Algunos podrían pensar que los instructores se reservan su conocimiento como un privilegio exclusivo, cuando en realidad el verdadero propósito es garantizar que aquellos que lo buscan estén preparados para recibirlo plenamente. Los iniciados comprenden que quienes no han experimentado la iniciación en niveles superiores
pueden no entender su valor o cuestionar su existencia. Sin embargo, el interés y la disposición para buscar este conocimiento deben surgir de un profundo deseo interno y una búsqueda sincera de la verdad. Aunque puede parecer que acceder a esta sabiduría requiere encontrar a los maestros adecuados, en realidad, aquellos que buscan sinceramente el conocimiento superior encontrarán que la iniciación les buscará siempre y cuando estén preparados. Esta preparación no solo implica encontrar a los maestros correctos, sino también cultivar cualidades internas necesarias como la devoción y la veneración hacia la verdad y el conocimiento. La disposición del alma, conocida como el sendero de la veneración, es crucial para convertirse en discípulo de la ciencia oculta. Aquellos que desde la infancia sienten un profundo respeto hacia ciertas personas o ideales, tienen una base sólida para buscar el conocimiento superior. Esta disposición se transforma con el tiempo en una devoción hacia la verdad y el conocimiento, esencial para avanzar en el camino del discipulado. La humildad y la apertura hacia lo desconocido son claves para abrir las puertas hacia reinos superiores de comprensión. El cultivo de la devoción no se limita a una actitud externa de respeto, sino que impregna todos los aspectos de la vida interior. La devoción hacia la verdad y el conocimiento despierta poderes internos que de otra manera permanecerían latentes, permitiendo al discípulo percibir aspectos del mundo antes ocultos. Este proceso de desarrollo interior requiere una autoeducación rigurosa y un compromiso constante con la búsqueda de la verdad. La práctica de la devoción también implica aprender a mantener la calma y la soledad, permitiendo que las experiencias del mundo exterior revelen sus secretos en el silencio. Esto prepara al discípulo para recibir nuevas impresiones del mundo con una mente abierta. Es importante no buscar constantemente nuevas sensaciones sin reflexionar sobre su significado y conexión con el mundo interior. Al iniciar su camino de estudio, el discípulo es guiado hacia la senda de la veneración y el desarrollo de la vida interior. La ciencia espiritual proporciona reglas prácticas que permiten transitar este sendero y cultivar la vida interna. Estas reglas no son arbitrarias. Se basan en experiencias y sabiduría ancestral y se enseñan de manera consistente en todos los caminos hacia el conocimiento superior. Aunque los instructores espirituales pueden emplear términos diferentes, están de acuerdo en el contenido de estas reglas, reflejando una coherencia subyacente más allá de las aparentes discrepancias. Los verdaderos maestros espirituales no buscan ejercer dominio sobre los demás ni socavar su independencia. Respetan profundamente el principio del libre albedrío humano. Al seguir estas reglas prácticas, el discípulo no ve mermada su independencia. Al contrario, encuentra un camino claro hacia el crecimiento personal. Una de las primeras reglas es la importancia de reservar momentos de quietud interior para discernir lo esencial de lo secundario. Esta práctica, aunque simple, requiere seriedad y compromiso. Durante estos intervalos de retiro, el discípulo se aparta de su vida cotidiana y observa sus experiencias desde una perspectiva elevada. Este distanciamiento le permite enfrentarse a sí mismo como a un extraño, lo que lleva a una comprensión más profunda de sus propias acciones y experiencias. Incluso 5 minutos al día pueden ser suficientes si se emplean correctamente. Durante estos momentos de retiro, el discípulo deja de lado sus preocupaciones habituales y contempla sus experiencias desde una nueva perspectiva. Esta práctica fortalece su capacidad para abordar sus tareas diarias con mayor claridad y serenidad. A medida que el discípulo continúa con su práctica, experimenta un crecimiento interno significativo. Desarrolla una mayor calma y serenidad, lo que le permite enfrentar las adversidades con mayor resolución. Gradualmente, comienza a dirigir su propia vida con mayor autoridad, en lugar de ser controlado por circunstancias externas.
Esta transformación interna no lo aleja de la vida cotidiana, más bien le permite participar más plenamente en ella. A medida que cultiva una conexión más profunda consigo mismo, encuentra una nueva energía y propósito en sus actividades diarias. Se vuelve más consciente de la interconexión entre sus acciones individuales y el cosmos más amplio. La meditación se convierte en una parte fundamental de la vida del discípulo, proporcionándole acceso a pensamientos elevados y revelaciones espirituales. A través de la meditación experimenta una transformación continua que lo lleva a una comprensión más profunda de la realidad y su lugar en ella. Es crucial buscar orientación de aquellos con experiencia en estas prácticas, pero esto no implica perder la libertad personal. Al contrario, recibir consejo de guías experimentados puede enriquecer y profundizar la práctica espiritual. La meditación no solo conduce al conocimiento espiritual, sino que también permite al discípulo trascender los límites de la vida individual y conectar con una realidad más amplia y eterna. A través de la meditación se despierta la conciencia de la existencia más allá del nacimiento y la muerte. Los grados de iniciación. Los caminos de la disciplina espiritual se dividen en 3 grados. 1. Probación, que fortalece los sentidos espirituales. 2. Iluminación, que enciende la luz espiritual. Y 3. Iniciación, que establece la comunicación con entidades espirituales superiores. Estas etapas forman parte de una disciplina espiritual conocida por aquellos que la siguen correctamente. Conducen al practicante a un nivel de iniciación y aquí se revelará solo lo que puede ser discutido públicamente. En la disciplina oculta, ciertos ejercicios llevan al alma a una conexión consciente con el mundo espiritual, similar a cómo la educación superior disciplina a un estudiante. La dedicación seria y constante a estas prácticas es crucial. Intentos descuidados no producirán resultados. El éxito depende de la observancia de los principios expuestos. Estos 3 grados de la tradición no son necesariamente consecutivos. Uno puede experimentar iluminación o incluso iniciación durante la aprobación. Sin embargo, es crucial pasar tiempo en la etapa de probación antes de alcanzar cualquier iluminación, y esta debe ser parcialmente alcanzada antes de la iniciación. A continuación se describen estas 3 etapas sucesivamente. 1. Probación. La probación implica el cultivo de la vida emocional y mental, permitiendo que los cuerpos anímico y espiritual desarrollen sentidos y órganos superiores de actividad, similar a cómo las fuerzas naturales proporcionan al cuerpo físico órganos de materia viva. Para comenzar, el alma debe concentrarse en ciertos procesos del mundo, como el crecimiento y la decadencia. En lugar de pasar rápidamente de una impresión a otra, el discípulo debe enfocarse intensamente en un proceso específico, permitiendo que los sentimientos y pensamientos asociados se desarrollen plenamente. Esto fortalecerá los sentidos espirituales y creará una conexión consciente con el mundo espiritual. Es crucial mantener un equilibrio interior y una calma al dirigir la atención hacia estos fenómenos. La devoción a lo que emana del alma conduce a experiencias interiores más profundas. Al cultivar sentimientos específicos asociados con el crecimiento y la decadencia, se desarrollan órganos de clarividencia. Estos ejercicios disciplinados permiten percibir el plano astral, que se revela a través de líneas y figuras espirituales asociadas con procesos naturales. La disciplina espiritual también implica una orientación en los mundos superiores, reconociendo que pensamientos y sentimientos son realidades que interactúan, como los objetos físicos, en el mundo material. Además, el discípulo debe practicar la disciplina del sonido,
aprendiendo a escuchar de manera receptiva y sin juicio las palabras de los demás. Esta escucha profunda desarrolla una nueva facultad en el alma, permitiendo la percepción del verbo interior y el acceso a verdades del mundo espiritual. 2. Iluminación. La iluminación implica desarrollar la capacidad de ver con los ojos espirituales. Este proceso comienza con la observación concentrada de seres naturales, como piedras, plantas y animales. Al comparar y reflexionar sobre sus características, surgen sentimientos y pensamientos específicos que originan órganos de clarividencia. Estos órganos permiten ver colores psíquicos y espirituales asociados con los reinos de la naturaleza. Una vez desarrollada la facultad de ver con los ojos espirituales, el discípulo comienza a percibir seres superiores o inferiores al hombre que nunca encarnan físicamente. Es importante seguir las indicaciones de un guía experimentado, ya que se abren muchas posibilidades para el practicante. Mantener la integridad moral y la receptividad hacia la realidad física durante este proceso es fundamental, evitando el endurecimiento del corazón y la indolencia mental. El discípulo debe repetirse constantemente que quizás haya avanzado notablemente, aunque no se manifieste como esperaba. Esta actitud interna es crucial para evitar desánimo y abandono. Las energías y facultades desarrolladas son delicadas al principio, diferentes de las ideas previamente concebidas por un estudiante acostumbrado solo al mundo físico. El investigador espiritual puede percibir el progreso del discípulo mucho antes de que él mismo sea consciente de ello. Es fundamental eliminar la idea errónea de que se requieren prácticas extrañas para alcanzar el conocimiento superior. Partimos de sentimientos y pensamientos cotidianos, dándoles una nueva dirección. Cada uno debe reconocer que los misterios sublimes yacen ocultos en su propio mundo mental y afectivo, inadvertidos hasta ahora. Para desarrollar la facultad de percibir lo invisible, uno debe observar una semilla de planta y concentrarse en los pensamientos y sentimientos que evoca. Reconocer que lo que surgirá de la semilla ya existe en este estado latente como potencialidad de la planta entera. Este ejercicio, aunque simple, puede tener consecuencias significativas si se practica con perseverancia y disposición adecuada. Una vez que el discípulo ha desarrollado la visión espiritual mediante tales ejercicios, puede avanzar hacia la contemplación del ser humano, acompañada de pureza moral y rechazo de cualquier intención egoísta o malévola en el uso del conocimiento adquirido. Es fundamental desarrollar valor e intrepidez para enfrentar desafíos y superar dificultades sin temor, lo que lleva a una comprensión más profunda de los misterios de la naturaleza humana y del universo. 3. Iniciación. La iniciación representa la cima de la disciplina oculta, un territorio tan profundo que solo puede ser delineado de manera general en obras escritas. Aquellos que han superado los misterios menores pueden encontrar el camino hacia esta cumbre. Sin la iniciación, el hombre estaría lejos de adquirir el conocimiento y la fuerza que ésta otorga, logros que solo serían alcanzables después de múltiples encarnaciones bajo diferentes circunstancias. La iniciación brinda una experiencia que de otro modo se pospondría. El acceso a los misterios de la existencia está reservado para aquellos cuya madurez corresponde a su grado de evolución. Este filtro actúa como una barrera hacia niveles superiores del conocimiento y el poder. Así como uno no debe empuñar un arma sin experiencia, tampoco se debe ingresar a la iniciación sin preparación adecuada. Las pruebas en el umbral de la iniciación son malentendidas por aquellos que no las han experimentado.
Estas pruebas, superadas mediante ejercicios cuidadosamente diseñados, preparan al candidato para percibir los mundos superiores de manera más clara y profunda. La primera prueba, conocida como la prueba del fuego, implica una percepción más aguda de las cualidades de los seres y objetos. No se refiere al conocimiento científico convencional, sino a una visión espiritual que revela cualidades ocultas de la naturaleza. Algunas personas experimentan esta prueba del fuego a través de duras lecciones de vida, fortaleciendo su confianza, valor y resistencia, avanzando hacia la clarividencia sin darse cuenta. Después de esta prueba inicial, el candidato puede retroceder o continuar hacia la segunda fase de la disciplina oculta, aprendiendo un sistema de escritura simbólica que encapsula verdades superiores, permitiendo una comprensión más profunda de los mundos espirituales. La prueba del agua sigue, donde el candidato debe actuar en reinos superiores basándose únicamente en su percepción espiritual y la escritura oculta, requiriendo dominio total sobre uno mismo y la capacidad de seguir reglas sin desviarse. La tercera prueba, conocida como la prueba del aire, enfrenta al candidato a una situación donde debe actuar sin estímulos externos, confiando solo en sí mismo y en su conexión con su yo superior. Superadas estas pruebas, el candidato entra en el templo del conocimiento superior, donde aprende a aplicar el saber oculto en servicio de la humanidad. Este no es un juramento convencional, sino una responsabilidad asumida voluntariamente. Finalmente, el iniciado recibe el elixir del olvido y el elixir del recuerdo, que le permiten vivir en el presente, liberado de los velos del pasado, mientras mantiene siempre presente el conocimiento superior. Estos elixires transforman al hombre, acercándolo espiritualmente a las alturas que la naturaleza lo sitúa físicamente. Aspectos prácticos y condiciones para avanzar en el conocimiento oculto. A medida que uno se sumerge en esta práctica, se despierta una transformación interna que refleja la estructura ordenada inscrita por la naturaleza en el cuerpo físico. Antes de este cultivo consciente, el alma y el espíritu parecen masas indiferenciadas, percibidas por el clarividente como volutas nebulosas de colores tenues. A medida que uno avanza en este camino, estas nebulosas se iluminan con tonalidades verdosas o azuladas, revelando una estructura más organizada. Este progreso se alcanza cuando se introduce en los sentimientos, pensamientos y estados de ánimo el mismo orden y estructura que la naturaleza ha conferido al cuerpo físico. Dentro de esta disciplina, ciertos aspectos prácticos emergen como fundamentales para el desarrollo del alma y el espíritu. Estas reglas son accesibles para todos, independientemente de su nivel de dominio en otras áreas de la disciplina oculta, y pueden conducir a un avance significativo en este campo de conocimiento. La paciencia es una virtud crucial. Cada destello de impaciencia actúa como un obstáculo que paraliza las facultades superiores latentes en el individuo. No se debe esperar resultados trascendentales rápidamente. En cambio, se debe cultivar la satisfacción por cada pequeño éxito, acompañado de una calma y serenidad crecientes. El camino hacia el autoconocimiento también requiere una honestidad implacable consigo mismo. Reconocer y aceptar las propias faltas y debilidades es el primer paso hacia su superación. Este autoanálisis profundo es arduo, ya que la tentación de engañarse a uno mismo es poderosa. Solo al abordar las verdades internas con sinceridad se pueden superar los defectos latentes en el alma humana. La curiosidad indiscriminada es otro obstáculo. El discípulo debe discernir cuándo es apropiado buscar conocimiento y cuándo es meramente un capricho personal.
Solo la búsqueda guiada por un propósito superior y desprovista de deseos egoístas puede conducir al verdadero crecimiento espiritual. La disciplina oculta también exige una transformación en la forma de relacionarse con los demás. La dulzura y la comprensión hacia los demás, incluso en medio de desafíos y ofensas, facilitan el desarrollo del alma y el espíritu. Además, la capacidad de escuchar atentamente, sin imponer nuestras opiniones, fomenta un ambiente propicio para el crecimiento espiritual. El entorno en el que se practican estos ejercicios es importante. Rodearse de paz y serenidad, como en la naturaleza, puede facilitar este viaje interior. Aquellos en entornos urbanos deben buscar momentos de calma y reflexión en medio del bullicio diario. Las condiciones para la práctica de la disciplina oculta no son caprichosas, emergen del conocimiento oculto. Los instructores solo pueden aconsejar basándose en su experiencia en los mundos superiores. Depende del libre albedrío de cada individuo seguir este camino. Rechazar los requisitos es como pedir que te enseñen a pintar sin tocar un pincel. Las condiciones son rigurosas, pero no opresivas, y deben ser aceptadas voluntariamente. La disciplina oculta requiere compromiso y esfuerzo. A continuación se detallan las condiciones impuestas al discípulo, advirtiendo que no se espera un cumplimiento perfecto, sino un esfuerzo hacia ello. La primera condición es cuidar la salud física y espiritual. Aunque la salud no siempre está bajo nuestro control, es deber del discípulo procurar mejorarla. Solo de un individuo sano puede surgir un conocimiento sano. La disciplina no rechaza a quienes no están sanos, pero requiere el deseo de vivir de manera saludable. La segunda condición es sentirse parte de la vida en su totalidad, lo que modifica la manera de pensar y sentir del discípulo, permitiéndole comprender mejor a los demás y a sí mismo. No se trata de resentirse por las deficiencias de otros, sino de reflexionar sobre cómo contribuir al bienestar común. La tercera condición es reconocer que pensamientos y sentimientos son tan importantes como las acciones. El trabajo hacia la perfección personal no es solo para beneficio propio, sino para el mundo en su totalidad. La cuarta condición implica comprender que la verdad del hombre reside en su interior, no en su exterior. Esto permite discernir entre obligaciones externas y lo correcto para su propia conducta. La quinta condición es la firmeza en llevar adelante una resolución. La acción nacida del amor a la acción impulsa el progreso, no el deseo de éxito. El discípulo debe estar dispuesto a sacrificarse por el bien del mundo. La sexta condición es desarrollar un sentimiento de gratitud hacia todo lo que beneficia al hombre. Reconocer nuestra existencia como un regalo del universo fomenta el amor necesario para el conocimiento superior. La séptima condición es considerar la vida constantemente según estas condiciones. Esto da coherencia a la vida del discípulo y lo prepara para la tranquilidad interna necesaria en la disciplina oculta. Quien esté comprometido con estas condiciones está listo para la disciplina oculta y seguirá los consejos dados. Estas condiciones pueden parecer externas, pero son necesarias para la manifestación de la actividad interior. Sin ellas, el discípulo vacilaría ante nuevos desafíos y carecería de confianza en sí mismo y en los demás. La disciplina esotérica busca construir, no destruir. El discípulo debe tener buena voluntad hacia el trabajo sincero y abnegado, renunciando a la crítica y a la destrucción. Debe cultivar la devoción y estar abierto al aprendizaje. La verdadera comprensión requiere serenidad y devoción, alcanzando así la percepción genuina de la verdad. Estas condiciones, aunque rigurosas, acortan el camino hacia el conocimiento superior. La verdad y la vida superior residen en cada alma humana, pero solo pueden ser evocadas con esfuerzo y preparación. La disciplina oculta
ofrece una ruta hacia este fin, y aquellos dispuestos a seguirla encontrarán la verdad y contribuirán al progreso espiritual de la humanidad. ¿Qué implica y qué efectos despliega la iniciación? Embarcarse en el camino de la ciencia oculta requiere plena conciencia de sus implicaciones. Un verdadero maestro informará sobre los efectos potenciales en el cuerpo, alma y espíritu del buscador de conocimiento superior. Aquí se destacan algunos efectos en el alma del discípulo. Es fundamental que sólo quienes estén familiarizados con las enseñanzas aborden los ejercicios hacia el conocimiento suprasensible con plena conciencia. Proceder sin esta comprensión puede ser perjudicial, pues podría convertir a los buscadores en médiums sin alcanzar la verdadera clarividencia según la ciencia esotérica. El discípulo notará cambios en su organismo anímico, perceptibles solo para el clarividente. Este organismo se asemeja a una nube de luz psíquica espiritual, con el cuerpo físico en el centro. Los instintos, apetitos, pasiones e ideas se vuelven espiritualmente visibles. A medida que el individuo avanza, su organismo psíquico se estructura ordenadamente. Este organismo, que se extiende desde la cabeza hasta la parte media del cuerpo físico, aparece como un cuerpo independiente con ciertos órganos perceptibles espiritualmente. Estos órganos, conocidos como ruedas o flores de loto, están vinculados a ciertas actividades del alma que el discípulo debe practicar conscientemente. Las actividades del alma que contribuyen al desarrollo de estos órganos incluyen la adquisición de representaciones significativas, decisiones fundamentadas, habla consciente, regulación de actos externos, organización de la vida según leyes espirituales y naturales, aspiración a metas elevadas, aprendizaje continuo e introspección regular. La clarividencia se desarrolla armonizando pensamientos y palabras con los hechos del mundo exterior. La sinceridad, la verdad y la lealtad son fuerzas constructivas que contribuyen al desarrollo del loto de 16 pétalos. La mentira y la deslealtad lo inhiben. El desarrollo de la clarividencia ocurre cuando el alma ha alcanzado cierta madurez. Cuando las actividades descritas se vuelven naturales y espontáneas, surgen los primeros indicios de clarividencia. Este proceso debe integrarse en la vida del discípulo. Existen métodos alternativos para desarrollar el loto de 16 pétalos, pero la ciencia oculta auténtica los descarta, ya que deterioran la salud física y moral. Solo la observancia de las prácticas auténticas conduce de manera segura a la meta y fortalece moralmente. Un desarrollo distorsionado del loto de 16 pétalos puede generar ilusiones y fantasías, causando desorientación e inestabilidad. Puede engendrar timidez, envidia, vanidad y arrogancia. 8 de los 16 pétalos de esta flor de loto ya se habían desarrollado en una etapa anterior de la evolución humana y reaparecen por sí solos durante la disciplina oculta. El discípulo debe enfocar sus esfuerzos en los otros 8 pétalos. Si la disciplina se practica incorrectamente, es probable que los pétalos previamente desarrollados vuelvan a aparecer solos y los nuevos queden atrofiados. Es crucial que el discípulo tenga buen juicio y claridad de ideas. Un ejemplo cotidiano ilustra este punto. Escuchar una noticia y formar un juicio inmediato, luego recibir otra que contradice la primera, obligando a modificar el juicio, perjudica a la estructura del loto de 16 pétalos. La precaución en formar y expresar juicios se convierte en una característica distintiva del discípulo. El loto de 12 pétalos en la región del corazón se desarrolla de manera similar al de 16 pétalos. La mitad de los pétalos de este loto existía y estaba activa en una etapa anterior de la evolución humana. Por lo tanto, no requieren un cultivo especial.
aparecen espontáneamente cuando se han cultivado los otros 6 pétalos. Las percepciones de los sentidos espirituales tienen un carácter diferente. Las flores de loto de 12 y 16 pétalos perciben de maneras distintas. La de 16 pétalos percibe los pensamientos y mentalidad de otras almas y las leyes de la naturaleza en forma de figuras llenas de vida. El loto de 12 pétalos ofrece percepciones de calor y frío anímicos. El desarrollo del loto de 12 pétalos se fomenta mediante el dominio del curso de pensamiento, dominio mental, coherencia lógica en las acciones, dominio de la acción, perseverancia, tolerancia hacia los demás, actitud libre de prejuicios y equilibrio interno o ecuanimidad. Estas cualidades, conocidas como los 6 atributos, son esenciales para el desarrollo psíquico y deben cultivarse junto con cualquier desarrollo psíquico. El desarrollo del cuerpo anímico permite percibir fenómenos suprasensibles, pero conlleva riesgos si no se cultivan adecuadamente otras facultades superiores. La disciplina oculta recomienda ingresar al mundo espiritual solo cuando se ha alcanzado cierto equilibrio y discernimiento para evitar la confusión y la incertidumbre. La paciencia es esencial, ya que la ciencia oculta no puede apresurar el desarrollo de las flores de loto sin riesgo de distorsión. Transformación de los sueños. La transformación de la vida onírica es un indicio crucial del progreso del discípulo hacia un grado de evolución superior. Antes, sus sueños eran caóticos y arbitrarios. Ahora, comienzan a adoptar un carácter ordenado, con imágenes que se enlazan coherentemente. Además, el contenido de los sueños cambia. Anteriormente reflejaban fragmentos de la vida cotidiana, pero ahora emergen imágenes de un mundo previamente desconocido. Inicialmente, los sueños mantienen un carácter simbólico, diferenciándolos de las representaciones de la vigilia. Por ejemplo, soñar con sujetar un animal repulsivo puede simbolizar una sensación desagradable. A medida que el cuerpo etéreo del discípulo se desarrolla, los sueños ordenados incorporan imágenes de un mundo más allá de la conciencia ordinaria. Sin embargo, es crucial que ningún ocultista tome las experiencias del sueño como información fidedigna. Deben considerarse presagios de un desarrollo superior. Con el tiempo, los sueños del discípulo se vuelven más sujetos al control de la razón, reflejando la regulación y orden de las representaciones y sensaciones de la vigilia. La distinción entre la conciencia de la vida onírica y la vigilia se desvanece gradualmente, permitiendo al soñador sentirse despierto y en control de sus representaciones mentales. Durante el sueño, las impresiones espirituales comienzan a emerger, pero son tenues debido al predominio de las impresiones sensoriales. El desarrollo de órganos espirituales permite al discípulo percibir con claridad el mundo espiritual circundante, proyectando una luz espiritual que revela su verdadera naturaleza. La percepción espiritual del discípulo se extiende primero a las contrapartes espirituales del mundo físico, presentes en el mundo astral, donde las fuerzas vitales y emocionales se manifiestan como objetos visibles para el clarividente. Además, el discípulo puede percibir objetos que escapan a la percepción sensorial ordinaria, como las reacciones astrales de los instintos y pasiones humanas. Este grado de desarrollo es solo un paso en el camino hacia la comprensión espiritual más elevada. Estados de la conciencia. La vida humana transita a través de 3 estados intercalados: vigilia, sueño con ensueños y sueño profundo. Para obtener un conocimiento superior de los mundos espirituales, es necesario examinar los cambios que experimenta el buscador en relación con estos 3 estados. Antes de cualquier disciplina, la conciencia humana se interrumpe por los intervalos de descanso durante el sueño, donde el alma carece de conciencia del mundo exterior y de sí misma. Solo ocasionalmente,
Los sueños emergen del océano de la inconsciencia, relacionados con eventos del entorno o del estado corporal. Los sueños de aquellos que aspiran al conocimiento superior dejan de carecer de sentido y se integran en un orden coherente, revelando una realidad superior. Este nuevo orden no solo se equipara a la realidad exterior, sino que también permite percibir parcialmente las causas ocultas detrás de los efectos en el mundo sensible. Sin embargo, estas percepciones durante el sueño deben trasladarse a la conciencia de vigilia para considerarse conocimiento genuino. Una vez que el discípulo logra traer este estado de conciencia de los sueños a la vigilia, el mundo sensible se enriquece con una nueva dimensión, similar a cómo una persona ciega de nacimiento, tras una operación exitosa, experimenta una nueva percepción del mundo a través de la vista. Este estado adquiere un significado similar al de la percepción sensorial activa en la vida ordinaria. Si el discípulo continúa con sus prácticas esotéricas, descubre que la transformación no se limita al mundo de los sueños, sino que también afecta al sueño profundo, donde surgen percepciones antes desconocidas. Estas percepciones pueden compararse a una especie de audición, donde el discípulo empieza a percibir sonidos y palabras del mundo espiritual. La adquisición de esta facultad perceptiva superior requiere paciencia y serenidad. Debe aprender a mantener la calma y la paciencia, permitiendo que las experiencias se desarrollen naturalmente durante el sueño profundo. Una vez que logra una clara conciencia de estas experiencias, el discípulo puede dirigir su atención hacia su relación con el mundo ordinario. Las experiencias del sueño profundo proporcionan pistas sobre los misterios del mundo circundante, permitiendo relacionar estas percepciones con la vida cotidiana. El desarrollo de esta facultad perceptiva superior es beneficioso siempre que los sentidos psíquicos estén en orden, permitiendo percibir el mundo espiritual en su verdadera naturaleza. Con el tiempo, el discípulo experimenta una expansión progresiva de la conciencia durante el sueño profundo, asociando las experiencias de manera auténtica y sin mezclarlas con conceptos del mundo material. Este estado de continuidad de la conciencia durante el sueño representa un ideal alcanzable después de un largo camino de desarrollo espiritual. Aquellos que lo alcanzan continúan enriqueciendo sus conocimientos durante los periodos de descanso del cuerpo físico, recibiendo impresiones del mundo espiritual sin depender de los sentidos físicos. Disociación de la personalidad. La disciplina espiritual conlleva una profunda disociación de la personalidad, separando las percepciones del mundo exterior durante el sueño, cuando el alma se desconecta de los órganos sensoriales. En este estado, el alma está activa en un mundo superior, aunque no tenemos los medios para percibirlo con nuestros sentidos ordinarios. La disciplina oculta busca desarrollar esos órganos de percepción espiritual para que el estudiante pueda experimentar plenamente su entorno durante el sueño, similar a cómo lo hace en la vigilia con sus sentidos físicos. Esta conexión con los mundos superiores transforma la vida del estudiante, permitiéndole percibir su entorno y orientarse en él durante el sueño. Sin embargo, esta percepción requiere un grado superior de clarividencia, que se desarrolla gradualmente a lo largo del entrenamiento oculto. Inicialmente, el estudiante puede percibir cosas de otro mundo sin comprender su conexión con el mundo exterior. A medida que avanza en su desarrollo, adquiere la capacidad de discernir y participar conscientemente en estos mundos superiores. La disciplina oculta conlleva ciertos riesgos, especialmente cuando el estudiante alcanza los mundos superiores sin haber desarrollado completamente su capacidad de comprensión. La tentación de utilizar estas fuerzas para intereses personales ilícitos o malos fines es una realidad. Además, existen potencias hostiles que pueden influir en el estudiante
si no está preparado para enfrentarlas con humildad y modestia. Durante el desarrollo espiritual, las tres fuerzas fundamentales del ser humano, pensar, sentir y querer, pueden separarse de sus conexiones habituales, causando cambios significativos en la personalidad. El estudiante puede experimentar un desequilibrio si estas fuerzas no están armonizadas adecuadamente. Un predominio excesivo de la voluntad puede conducir a un carácter despótico, mientras que un exceso de sentimiento puede llevar a una dependencia emocional o arrebato religioso desmedido. Un predominio del pensar puede resultar en una naturaleza contemplativa y retraída, alejada de la vida y de la interacción con el mundo. Es esencial que el estudiante mantenga una vida de vigilia ordenada y saludable, ya que las experiencias superiores afectan constantemente su existencia. Cualquier anomalía en su estado de ánimo o salud corpórea puede desviarlo del camino correcto. La disciplina oculta genuina engendra cualidades como la presencia de ánimo y la perspicacia, permitiendo al estudiante superar los peligros en su camino hacia el conocimiento superior. Pruebas y peligros. Los guardianes del umbral. El viaje del discípulo hacia los reinos superiores implica un encuentro crucial, el guardián del umbral, dividido en el guardián menor y el guardián mayor. El primero se manifiesta cuando se empiezan a desvincular los lazos entre querer, pensar y sentir en los cuerpos más sutiles del discípulo, como el astral y el etéreo. El segundo aparece cuando esta separación se extiende al cuerpo físico, especialmente al cerebro. El guardián menor del umbral. El guardián menor es un ser autónomo que surge cuando el discípulo alcanza cierto grado de desarrollo. Este encuentro espectral y atemorizante pone a prueba la presencia de ánimo y confianza del discípulo en su camino espiritual. Revela que fuerzas invisibles han dirigido su destino, premiando sus buenas acciones y castigando las malas. Además, muestra cómo su carácter ha sido moldeado por sus experiencias pasadas y pensamientos, revelando aspectos buenos y malos ocultos en su ser. Este encuentro no es simbólico, sino una vivencia intensamente real para el discípulo, crucial en su camino hacia los reinos superiores. Conduce a una mayor comprensión de sí mismo y su lugar en el universo, revelando su destino y conexión con su familia, su pueblo y su origen. La preparación del discípulo lo capacita para encontrar la fuerza necesaria en el momento adecuado. A través de una disciplina superior, el discípulo puede enfrentar estas experiencias sin temor a avanzar hacia una nueva fase de su desarrollo espiritual. Este guardián se presenta como un ser suprasensible creado por el propio individuo, cuyo cuerpo es la manifestación de las consecuencias invisibles de sus acciones, sentimientos y pensamientos. El umbral del mundo suprasensible está custodiado por un guardián, porque aquellos que carecen de las facultades necesarias no pueden tener una visión real de esas regiones. Solo al alcanzar la madurez completa puede uno contemplar estas realidades. Al entrar en el mundo suprasensible, la vida adquiere un nuevo significado. El individuo ve el mundo visible como el semillero de un mundo superior y comprende que su evolución requiere trabajar en ambos planos. La muerte se convierte en un paso en la evolución hacia formas más perfectas de la existencia. El guardián mayor del umbral. Cuando el discípulo ha reconocido los elementos de los cuales debe liberarse, se presenta ante él un ser sublime y luminoso. Este encuentro ocurre cuando la disociación de los órganos del pensar, sentir y querer se extiende al cuerpo físico, regulándose por la conciencia superior, emancipada de las condiciones físicas. El alma, liberada de todo vínculo físico, se enfrenta con el segundo guardián del umbral, que habla al discípulo sobre su nueva ciudadanía en el mundo suprasensible
y sus responsabilidades. Este guardián mayor le dice al discípulo que, aunque ahora puede morar en el mundo suprasensible, debe seguir trabajando en el mundo sensible para ayudar a la liberación de sus compañeros del mundo terrenal. El discípulo debe aplicar todas las fuerzas adquiridas en beneficio de la redención del mundo al que pertenece. Si atiende a las demandas de este ser resplandeciente, contribuirá a la liberación del género humano y ofrendará sus dones como sacrificio en el altar de la humanidad. En cambio, si prefiere su elevación prematura al mundo suprasensible, la corriente de la evolución humana pasará por encima de él y lo dejará atrás. Este esplendor indescriptible del guardián mayor implica que la unión con él solo será posible cuando el iniciado haya aplicado en beneficio del mundo todas las fuerzas obtenidas en él. La verdadera prueba es si el discípulo, en el momento de la decisión, está tan purificado que ninguna traza de egoísmo le haga apetecibles las seductoras perspectivas de la bienaventuranza. Los ocultistas del Sendero Blanco no tienen interés en una felicidad individual, sino en la liberación de todos los seres y criaturas. Sus instrucciones se centran en el desarrollo de facultades que faciliten esta labor. Conclusión. El camino hacia el conocimiento suprasensible lleva al alma a una vivencia especial, y es crucial que el aspirante no caiga en ilusiones o concepciones erróneas. La verdadera experiencia espiritual del alma ocurre en el ámbito psíquico-espiritual independiente del cuerpo. La verdadera pregunta no es si el alma puede experimentar lo suprasensible fuera del cuerpo, sino qué impide al hombre reconocer este hecho. La respuesta es que no puede revelarse sin que el estudiante cultive el estado psíquico adecuado. La verdadera experimentación suprasensible es una continuación de la experiencia del pensar puro. Comprender esta unión es esencial para captar el conocimiento suprasensible, ya que si las experiencias psíquicas descienden a una conciencia inferior, el alma sigue un camino desviado y se convierte en presa de las funciones corpóreas, revelando lo infrasensible en lugar de lo suprasensible. Una vez en la esfera de lo suprasensible, las experiencias del alma son difíciles de describir con términos comunes. Existen escuelas de ciencia espiritual con signos simbólicos que expresan hechos suprasensibles, pero lo esencial es que el alma adquiera la revelación de tal escritura por experiencia propia. Toda alma puede realizar lo que se imparte en esta obra. Este libro debe considerarse una conversación entre el autor y el lector. Aunque antaño la instrucción personal era necesaria, hoy el conocimiento científico espiritual debe diseminarse ampliamente, y el libro ocupa el lugar de la antigua instrucción oral. Quien lea correctamente encontrará en él la instrucción necesaria para su desarrollo espiritual.